Bueno, una vez nosotros hayamos definido ya nuestros campos, vamos a verificarlos acá dentro de nuestro field set. Ahí vamos a tener el campo nombres, el campo correo electrónico y el campo enviar datos. Cuando ya hayamos definido todos los que necesitamos, entonces nos pasamos a la pestaña de Sender. Aquí vamos a definir la notificación que se va a generar para el usuario que está diligenciando el formulario. Para que esta notificación se pueda dar, es necesario que en alguno de los campos que nosotros definimos en el formulario, el usuario digite la dirección de correo electrónico eh, a la que se va a enviar esta notificación. En este caso nosotros creamos un campo correo electrónico. Entonces yo le voy a decir aquí en este primer campo que utilice la información que el usuario digita en ese campo para leer la dirección de correo electrónico a la que se va a enviar esta notificación. Desde aquí voy a seleccionar este campo correo electrónico. Aquí puedo seleccionar también el nombre de quien están enviando. En este caso sería la información que el usuario digite sobre el campo nombres. Entonces lo selecciono aquí y aquí defino el asunto para esa notificación. Entonces en este campo subject for senders mail yo voy a escribir la notificación, el asunto de la notificación que se va a generar para el usuario que está diligenciando esos datos. Entonces, no sé, por ejemplo, has registrado tus datos en Unisabana, por así decirlo, como un ejemplo. Y acá, en este editor de texto enriquecido, voy a ingresar los datos, voy a diligenciar el mensaje como quiero que le llegue a ese usuario. Este identificador que nos aparece acá se denominan marcadores y se pueden visualizar, se pueden reconocer porque empiezan con 3 numerales y 3 símbolos numerales al final. Este marcador lo que hace es colocar todos los datos que ingresó el usuario en el formulario en pares de etiqueta y el dato que ingresó. Entonces, por ejemplo, si yo creé mis campos nombres, correo electrónico, entonces acá me aparecerían nombres, dos puntos y los datos que eligió el usuario. Entonces, por ejemplo, no sé, Pepito Pérez y correo electrónico, dos puntos, pepitoperez@gmail.com, por así decirlo. Entonces acá me va a aparecer esa información. Si lo dejamos así, entonces simplemente la notificación va a llegar con el asunto de registrar tus datos en un Insabana y en el cuerpo del mensaje va a aparecer los datos que el usuario ingresó. Si no queremos que sea así, entonces podemos personalizar esa notificación. Por ejemplo, no sé, querido. Y aquí queremos, si por ejemplo queremos colocar lo que el usuario haya ingresado en el campo nombres, entonces podemos colocar el marcador que habíamos copiado del campo nombres, que es el identificador único. Entonces en este caso va a colocar querido Pepito Pérez, si el usuario ingresó en este campo nombres Pepito Pérez, los puntos, por ejemplo, agradecemos su intención de registro en la plataforma. Muy pronto alguien se comunicará con usted. Los datos que ingresó son los siguientes.
dos puntos y ahí dejamos los datos que el usuario ingresó con ese marcador y acá saludos cordiales. Bien. Atentamente, Universidad de Los Andes. Listo. Entonces ese va a ser el mensaje que le va a llegar al usuario que diligenció los datos. Una vez hayamos definido eso, nos pasamos a la pestaña de Recipients. Aquí vamos a definir cómo va a llegar la notificación a una cuenta de correo administradora, en donde va a haber una notificación por cada una de las entradas del formulario. Entonces aquí definimos el asunto, nueva entrada de registro, por ejemplo, y a dónde quiero que me las envíen esas notificaciones. Entonces en este caso voy a definir mi correo nivel 7.net y bueno, a estas direcciones de correo que yo escribo acá, si queremos que sea más de una, entonces podemos colocar cada una en una línea diferente. Por ejemplo acá pt.edu.com. Entonces me va a llegar una notificación a este correo y una notificación a este de acá con este asunto, y la notificación con el mensaje que yo establezca aquí en este campo de editor de texto enriquecido. En este caso voy a dejarlo tal como viene para que solo me lleguen los datos, no necesito nada más. Entonces lo voy a dejar así. Luego definimos el mensaje que se le va a mostrar al usuario una vez haya enviado los datos, una vez haya confirmado el envío de datos. Entonces podemos colocar aquí un mensaje o podemos escoger la posibilidad de redirigir al usuario a una página que nosotros escojamos. Acá vamos a tener el mismo asistente que siempre hemos tenido para definir los links de la plataforma. Entonces podemos escoger en el árbol de navegación a qué página queremos que se dirija después de diligenciar el formulario, o si queremos que sea un URL externo, entonces lo podemos definir también acá. Entonces si queremos que al terminar de diligenciar los datos el usuario sea dirigido a otra fuente web, a otro sitio web, entonces podemos escribir el URL acá. En este caso no vamos a hacer eso, sino que vamos a definir aquí un mensaje de agradecimiento. Entonces, por ejemplo, muchas gracias por insertar sus datos. Ingresar sus datos. Dos puntos, y ahí los datos que ingresó. Listo. Una vez hayamos definido esto, podemos también nosotros configurar qué tipo de usuarios van a poder mirar este formulario. Si queremos que sea restringido, entonces lo podemos hacer acá en el campo de acceso, y si queremos que ese formulario esté disponible solo en un intervalo de tiempo establecido, entonces podemos también definirlo acá. Desde los campos inicio y final podemos definir desde cuándo hasta cuándo va a estar publicado en nuestro subsitio. Adicionalmente también podemos definir, igual que para los contenidos y las páginas, unos términos relacionados a este formulario que estamos creando. Entonces, por ejemplo, acá quiero que mi formulario esté relacionado con el término Bart Simpson. Entonces, acá lo selecciono, doy Enter, y luego, como ya definí toda la información que necesito para mi formulario, entonces le voy a dar en la opción de guardar y cerrar documento. Listo, entonces aquí en nuestra página vamos ya a ver aquí la cajita correspondiente al contenido que acabamos de crear. Si nosotros le damos en la opción ver página, que aparece en la parte superior, entonces vamos a ver acá en una nueva pestaña el formulario que acabamos de crear.
Si yo diligencio aquí mis datos, entonces pongámosle Javier Ayala. Y aquí escribo mi dirección de correo electrónico, escribo algo mal, le doy a enviar, entonces él me va a decir por favor introduzca una dirección de email correcta. Entonces voy a establecer aquí, o sea, ayala@gmail.com. Aquí son a esta dirección de correo es donde me va a enviar la notificación como usuario que estoy diligenciando el formulario. Luego le doy a enviar datos y él me va a mostrar una pantalla de confirmación de si estos datos son correctos, porque yo dejé activo el check de confirmación. Si quiero cambiar los datos, pues le doy en el botón de volver, si no, le doy en el botón de enviar datos. Aquí entonces ya me envía el formulario y las notificaciones y me muestra el mensaje que yo configuré en la página de respuesta. Entonces, muchas gracias por ingresar sus datos y aquí el detalle de los datos que yo ingresé. Si yo voy a revisar mi correo, entonces voy a tener una nueva notificación acá de Universidad de La Sabana con el asunto que yo configuré, en este caso nueva entrada de registro, y aquí me va a aparecer los datos que el usuario ingresó. Si yo reviso por acá, el correo que ingresé como usuario, entonces en la cuenta de Gmail J ya la ve, debe haber una notificación también de parte de la Universidad de La Sabana diciéndome que he registrado mis datos allá. Entonces esta notificación es la que le llega al usuario que diligencia los datos y la que habíamos visto antes es la que llega a la cuenta administradora, en la que va a haber una notificación por cada una de las entradas del formulario. En este caso, para el usuario que ingresó los datos, entonces habíamos personalizado el mensaje, entonces aquí aparece querido Javier Ayala, que fue el marcador que yo utilicé. Entonces aquí aparecen los datos que el usuario diligenció en ese campo nombres y acá el mensaje que yo coloqué. Entonces agradecemos su intención de registrar una plataforma, muy pronto alguien se comunicará con usted. Los datos que ingresó son los siguientes. Aquí se reemplaza el marcador de PowerMail Alt que viene por defecto en ese mensaje y pues acá lo que acabamos de configurar. Entonces de esta forma vamos a poder crear nosotros formularios de manera muy fácil y sin ningún inconveniente. Volvemos aquí a nuestro sitio web. Ahora bien, por cada una de las entradas que se generan dentro del formulario, nosotros podemos revisar aquí en la interfaz de administración esas entradas de una forma automática. Entonces podemos ingresar aquí a la página que nosotros habíamos creado para ese efecto, en ese caso registros del formulario. Si lo miramos en el modo PowerMail, entonces vamos a poder nosotros revisar aquí las entradas. Entonces aquí la fecha, quien lo envió, a dónde se están enviando las notificaciones, desde qué IP se diligenció, y acá arriba podemos nosotros exportarlo, esos resultados, por ejemplo, a un archivo CSV o a un archivo HTML. Entonces nos va a generar una tablita en la que podemos ver los datos que se diligenciaron en cada uno de los formularios. También podemos filtrar por fechas desde cuándo hasta cuándo y los registros que coincidan con ese intervalo de tiempo que escojamos van a poder ver los resultados, las entradas que coincidan con ese intervalo de tiempo. Eso es, entonces hasta acá lo de formularios. Se puede ir probando cada uno de los campos que ofrece la extensión y pues con eso cubrir las necesidades que se vayan generando a través de la administración de su subsitio. Dejamos hasta acá entonces.